Presente, profe. No, profe, que tengo la cámara mala. Es que todavía tengo la cámara mala, profe. Ninguna duda, profe. Tengo la cámara mala. Ninguna duda. Chao, profe. Chao. Saludos, estimadas y estimados estudiantes y visitantes. Hoy conoceremos e indagaremos en el pensamiento filosófico del francés René Descartes, considerado como el filósofo que da inicio a la época moderna. Recuerda darle like a este video si la información tratada es de tu agrado o utilidad. Pues bien, comencemos. Para René Descartes, encontrar el fundamento de un método que debe ser la guía segura de la investigación de todas las ciencias es posible mediante una crítica radical hacia todo el saber. Esta será la única manera de alcanzar un principio sobre el cual la duda no sea posible. Un principio que realmente sirva de fundamento a todos los demás conocimientos. Es por ello que nuestro filósofo sostiene que es preciso sospechar de todo aquello que no ofrezca una seguridad plena, con el fin de confiar solo en aquello perfectamente conocido. De esta manera, Descartes nos dice que en primer lugar debemos dudar de los sentidos, concretamente de lo que podamos ver, tocar, olfatear, etc., ya que más que certezas pueden ser, por ejemplo, ilusiones ópticas. Claramente, como pensar que este lápiz es de goma, cuando en realidad no lo es. O, por ejemplo, pensar que hay agua en la carretera cuando vas viajando en un automóvil o un autobús por una carretera. O hacer pensar a la gente que me puedo sacar un dedo. ¡Ah! De igual forma, siguiendo esta misma línea argumentativa, Descartes nos dice que ni siquiera nuestra realidad actual la podemos asegurar por estos mismos sentidos, puesto que en varias ocasiones, y personalmente me consta, se confunden los sueños con la realidad. Por ejemplo, hay ocasiones en las que siento que estoy con una guapa mujer en una playa paradisíaca, o que estoy de viaje en Egipto o en Roma, sintiendo mi pelo al viento y abrazando la libertad del viento. Pero despierto y me doy cuenta que estoy calvo y en pandemia. O bien, despertar en la mañana y sentir la urgente necesidad de ir al baño a miccionar y darme cuenta que algo no anda bien. En definitiva, debemos dudar de toda percepción en general. Pues bien, relacionado con esta duda que debemos tener al testimonio de los sentidos y su certeza como realidad objetiva, Descartes nos dice que perfectamente podemos dudar del saber científico, pues claramente tal tipo de conocimiento se funda en la realidad objetiva. Claro, como pensar que los astros que vemos en el firmamento están efectivamente ahí, porque puede que no lo sea. Pero ojo, del saber científico solo se salva la matemática, pues no se fundamenta en los sentidos. Así es, aunque eso no lo convierte necesariamente en el fundamento o pilar del conocimiento certero, pues está asociado con lo que llamará genio maligno. Toño, en relación a esto, debemos dejar claro que el genio maligno no es un demonio. Salud con café. Exactamente.
Porque cuando Descartes habla del genio maligno, lo hace en relación a una potencia maligna que nos engaña, que nos procura conocimientos aparentemente ciertos, pero que en realidad son falsos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la certeza del conocimiento? ¿Cómo? Mis vastos conocimientos científicos me indican que no tengo ni la más mínima idea. Profe Toño, por favor, ilumíneme, por favor. Por favor. Está bien, pequeños saltamontes. Llegamos a la certeza del conocimiento por medio del cogito ergo sum. Que en nuestro idioma significa pienso, luego existo. Nuestra primera certeza para generar un conocimiento seguro y verdadero. En definitiva, podemos dudar de todo, menos que yo soy quien duda. Y he aquí la primera verdad de esta filosofía. Por tal razón, llamará a este yo que piensa res cogitans, es decir, substancia que piensa y existe. Ahora, en estricto rigor, el cogito no es una evidencia, sino más bien la evidencia en su fundamento metafísico, puesto que la evidencia del cogito es una relación intrínseca al yo y por la cual el yo se une inmediatamente con su propia existencia. Pues bien, hasta el momento, quedamos con la certeza de que el yo es una sustancia cuyo atributo o naturaleza esencial es el pensamiento, el cual no se limita únicamente a la intelección racional, puesto que también considera parte de ello a los sentimientos. Por ende, las formas de conciencia se reducen a las cogniciones u operaciones del intelecto, sean estas imaginaciones o intelecciones puras, o bien a las voliciones u operaciones de la voluntad, sean estas deseos, dudas, negaciones, afirmaciones, etc. Bien, profe, todo claro, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos asegurar la propia existencia cuando no me pienso? Por ejemplo, cuando duermo. O bien, ¿cómo puedo asegurar la existencia de los demás si es que no los pienso? Oh, te la dejaron difícil, Toño. Así es. Pues bien, vamos a desarrollar esto en el siguiente punto. Entonces, tal como lo planteasen Catalina y Martina con sus preguntas, pareciese que el cogito no garantiza otras verdades fuera de sí misma, cayendo en un solipsismo radical, es decir, cayendo en la problemática de solo poder asegurar su existencia como sujeto pensante, mas no de otras cosas fuera del yo. Pues bien, para garantizar la salida a este problema, va a categorizar las distintas ideas en función de su origen, distinguiendo las ideas innatas, adventicias y facticias. Las primeras son ideas que provienen de la razón y nacen conmigo. Las segundas son ideas provocadas de objetos externos a nosotros mismos. Y las terceras son ideas que la mente forma arbitrariamente, ideas que yo invento o construyo. Exactamente, Pía. Muchas gracias. Ahora, tras esta categorización de ideas, nuestro filósofo distingue una realidad objetiva, que se refiere a lo representado, su contenido u objeto, y una realidad formal, que es la realidad efectiva de la cosa representada. A raíz de ello, justifica el hecho de que podamos poseer ideas de cosas que no existen en lo absoluto. Como tales, poseerían una realidad objetiva. Y de existir como cosa, tendría una correspondencia como una realidad formal. Exactamente. Pues bien, en concreto, teniendo esto en cuenta, respondemos las preguntas anteriormente expuestas, donde nuestro filósofo sostendrá que si cabe la posibilidad de que todas estas ideas sean causa de una idea mayor, no directamente del yo,
definitivamente no estaríamos solos y saldríamos o superaríamos el solipsismo. En definitiva, lo que garantiza todo esto es Dios, una res infinita que da sentido a la res cogitans como sustancia finita, limitada, y, a su vez, a la res extensa, es decir, a la realidad material fuera de nosotros, que ocupa un determinado espacio. Al respecto, dejo un análisis de un gran compañero de universidad. La visión de René Descartes en torno a Dios es sumamente interesante. Dejando de lado las creencias personales que este profesor tenga en relación con este tema, el hecho es que cautiva el modo en que Descartes lleva adelante la presentación y la discusión del tema de Dios. Cierto es que algunos de los argumentos que utiliza Descartes para probar la existencia de Dios ya habían sido utilizados previamente por algunos filósofos cristianos, tales como Anselmo de Canterbury a través del argumento ontológico, o las argumentaciones que presenta el maestro angélico Santo Tomás de Aquino a través de sus 5 vías. Con todo, lo relevante aquí es la manera de tratar el tema Dios. Lejos de tratar de probar su existencia a través del puro emotivismo y la intuición personal que se expresaría a través de la fe, lo que hace Descartes es utilizar la razón como el medio eminente para probar la existencia de Dios. Es esto, la apelación a la razón como criterio único de validez para cualquier argumentación, lo que posiciona a Descartes como padre de la filosofía moderna. Por cierto que es legítimo preguntarnos si es que Descartes no tendría que haber llevado más allá su propia duda metódica al quizás cuestionarse la existencia de Dios. Hay quienes postulan que Descartes se resiste a este cuestionamiento dada la naturaleza de la época, y es que solamente algunas décadas antes de Descartes, Giordano Bruno en Italia había sido quemado vivo, ni siquiera por dudar de Dios, sino que simplemente por postular una estructura distinta del universo respecto de la que se concebía en el dogma oficial. Sin embargo, aunque esto es posible, lo cierto es que debemos concederle a Descartes suficiente crédito respecto de su inteligencia y asumir que esta argumentación que demostraría la existencia de Dios la realiza de buena fe. Marca la pauta para otras concepciones posteriores que se darán en la filosofía moderna de nuevo en torno a la figura de Dios. Nociones diversas y complejas como las que presentarán posteriormente Immanuel Kant, Baruch Spinoza o Gottfried Wilhelm Hegel. Todo lo cual deja una interesante pregunta abierta. ¿Es posible una concepción de la divinidad que, sin dejarse llevar por los dogmas oficiales de las religiones, nos aporte una comprensión racional de la naturaleza de esta entidad suprema? Es una cuestión que este profesor no se siente autorizado para concluir, pero a la que les llamo a formarse sus propias ideas. Entonces, debemos tener en cuenta que el principio del cogito no encierra al ser humano en la interioridad de su yo, sino que es abertura hacia el mundo, hacia una realidad que está más allá del mismo yo, siendo tal realidad Dios, la única idea en la cual hay algo que no ha podido venir de mí mismo, en cuanto no poseemos ninguna de las perfecciones que están representadas en esta idea. Así, la causa de la idea de una sustancia infinita no puede ser más que una sustancia infinita, por lo que la sola presencia de esta idea en nosotros, en mí, como diría Descartes, demuestra la existencia de Dios. Así también, podemos lograr la certeza de la existencia de Dios por la propia finitud e imperfección del yo, expresada en la duda, puesto que si fuésemos la causa de sí mismos, tendríamos las perfecciones que atribuimos a Dios. Y como esto no es así, nuestro filósofo sostiene que algo que contenga tales atributos debió crearme. Ello revela la relación existente entre la finitud del yo y la infinitud de Dios, puesto que nuestra naturaleza finita no puede estar dotada de ideas de lo infinito.
Una tercera prueba establece que el ser soberanamente perfecto no puede ser concebido como desprovisto de la perfección que es la existencia. Por ello, importante es destacar que esta prueba es diferente, pues es independiente al ser humano, apelando solo a la esencia de Dios como causa eficiente. Es así que Descartes sostiene que Dios no puede engañarme, pues la facultad de juicio que recibimos de él no puede ser tal que me induzca al error. Por ello, Dios es principio y garantía de toda verdad. Terminando con nuestra duda. Nos vemos en un próximo video.